El mensaje que voy a predicar es un mensaje cortito, pero tiene un contenido que realmente Dios ha puesto en mi corazón. Es un mensaje para tenerlo en cuenta permanentemente. Ya en otras oportunidades hemos hablado acerca de esto y siempre hay que estar hablando, porque es algo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que tratar en lo posible cada día de seguirlo, negándonos a nosotros mismos. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Versículo del 9 al 13. Cuando Mateo escribió este evangelio, fue dirigido a los judíos. Marcos, el evangelista Marcos, le escribió a los romanos. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, dice lo siguiente. Lo leemos en el nombre de Jesucristo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, todos sabemos, por lo que está escrito aquí, que Mateo fue un recaudador de impuestos. Él recaudaba impuestos para el gobierno de Roma. Y era muy odiado juntamente con los otros publicanos. Era muy aborrecido. ¿Por qué causa? Por esa causa, porque estaba trabajando para el Imperio Romano y porque cobraban justamente más de lo estipulado. El gobierno de Roma tenía, un impuesto con un valor, y ellos cobraban aún más. Y este hombre no se imaginaba que iba a llegar a ser un apóstol. Este hombre no se imaginaba que Dios lo iba a utilizar para escribir este evangelio que justamente estamos leyendo. Y este hombre, Mateo, fue realmente sorprendido por el Señor. Fue sorprendido en aquel día por el Señor. No se imaginaba que el Señor lo iba a llamar. No se imaginaba que el Señor le iba a decir: sígueme. Y quedó sorprendido este hombre, pero dice la Biblia que abandonó el trabajo, lo dejó allí al trabajo y siguió a Jesús. Esto no significa que nosotros tengamos que dejar nuestro trabajo para seguir a Jesús. Sí, en caso de que por ahí nuestro trabajo se nos obligue a mentir o se nos obligue a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, allí sí tenemos que abandonar nuestro trabajo. Pero Dios nunca nos desampara. Él ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hay hermanos que han tenido que dejar ese trabajo que estaban haciendo, justamente porque los patrones los influenciaban a mentir. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que andar en integridad y tenemos que dar testimonio en todo lugar, en nuestro barrio, en nuestro hogar, con los compañeros de trabajo, en todo lugar donde nosotros nos movamos. Tenemos que ser fieles seguidores de Cristo, mostrar con nuestra vida que realmente seguimos al Señor Jesucristo.
Jesús lo vio a Mateo, como ve a todas las personas. Jesús está observando en este lugar nuestras vidas y está observando allá afuera a las personas. Ve a aquellos que están en tinieblas y también ve a aquellos que están en luz, porque están dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Antes nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y el poder del enemigo estaba sobre nuestra vida, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y nosotros estábamos antes en tinieblas y estábamos bajo el maligno, lo mismo que Mateo. Mateo era un hombre que conocía la ley de Moisés, que conocía la ley de Dios, pero le daba las espaldas a Dios. Pero aquel día Mateo realmente respondió al llamado de Jesucristo. Jesucristo le dijo, sígueme. Y hoy, en este día y todos los días, el Señor está sorprendiendo a personas también, como sorprendió a Mateo, diciendo, sígueme. Yo en una oportunidad, muchas veces lo he comentado con ustedes, recuerdo aquel momento, nunca jamás me lo olvidaré, cuando Jesucristo me llamó. Y yo lo he comentado, que el Señor fue muy bueno conmigo, porque yo estaba en el centro, en la Catedral del Córdoba, allí viviendo en tinieblas, viviendo como se me daba la gana. Ese es el gran pecado, vivir como a uno se le da la gana, ¿no? Adán y Eva hicieron lo que se les dio la gana y no hicieron la voluntad de Dios. Y hoy el mundo está así. Todos los seres humanos cuando nacemos ya tenemos esa tendencia de hacer lo que se nos da la gana, de vivir de manera independiente y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando me hablaron aquella noche, yo le dije a este muchacho, a este hermano que me estaba predicando, yo creo que no voy a poder vivir la vida cristiana si me entrego al Señor. Porque yo estaba calculando, viendo a ver qué es lo que tenía que dejar, cómo, lo que me iba a costar, y verdaderamente tuve que decidir. Pero sinceramente en ese momento le dije, yo no voy a poder ser cristiano, porque no tengo la fuerza suficiente como para ser cristiano. Y este hermano me dijo, no, en tus fuerzas nunca vas a poder, porque en nuestras fuerzas no podemos seguir al Señor. Necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que Él nos ha dado de su Espíritu, el cual mora en nosotros. Su Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para poder vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no podemos. Yo aquella noche le dije, no voy a poder. Y él me dijo, justamente, en el poder de Dios sí vas a poder. Se lo estoy parafraseando, más o menos así. Es lo que él me dio a entender. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy, hermanos, en día el Señor sigue buscando lo que se ha perdido. El hombre está muy corrompido, andando en sus propios caminos, andando en tinieblas. Pero Jesús sigue buscando a aquellos que están perdidos. Y lo hace a través nuestro, como lo hizo a través de un hermano cuando se me predicó a mí, pasó lo mismo con ustedes. Cuando se les predicó a ustedes, Dios utilizó un hermano para invitarlo tal vez al templo, o tal vez le dio un volante. Y es importante usar los volantes, porque a veces somos medio tímidos, nos cuesta transmitir la fe. Para aquellos que les cuesta, usen un volante. Muchas veces eso rompe el hielo, porque allí muchas personas cuando reciben el volante enseguida comienzan a hablar con nosotros. O a lo mejor no, porque hay algunas personas que lo agarran y no les interesa. Yo permanentemente en casa, cuando la gente viene, a que yo le haga mis trabajos, trato de que no se vayan sin que yo les pueda predicar el Evangelio. Muchas veces le digo, ¿me permiten 5 minutos que quiero compartirle algo? Es importante que estemos cada día, hermano, transmitiendo la fe. No sabemos si a esa persona la vamos a poder ver de nuevo. Por eso tenemos que aprovechar
nosotros para predicar la palabra del Señor. Porque mucha gente, como siempre decimos y como dice la palabra de Dios, va por el camino ancho y espacioso, va a la condenación eterna. Y nosotros, la iglesia, somos responsables de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque en Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay perdón, en Jesucristo hay restauración, en Jesucristo hay nueva vida, hay esperanza. El Señor desea que la gente viva eternamente en los cielos con Él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí o sí, nosotros debemos arrepentirnos, porque muchas veces hemos dejado un poco esto que es tan importante. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos no ser indiferentes. No nos conformemos con venir solamente al templo y alabar al Señor aquí y escuchar una palabra. Tenemos que estar activos. Tenemos que estar permanente activos. Esa es la voluntad de Dios, que estemos activos, que estemos transmitiendo el Evangelio. Yo entiendo que muchas veces por los problemas y las dificultades, a veces uno no tiene ganas de predicar, porque seamos honestos. Yo lo digo por experiencia, a mí me ha pasado en diferentes momentos, pero igualmente tenemos que tratar de transmitir la fe, más allá de nuestras pruebas. Tal vez te encuentres desanimado porque quizás has caído en alguna falta y le fallaste al Señor y no tenés ganas de predicar, no tenés ganas de anunciar a Cristo. Pero hermano, el Señor dice que en ese momento que nosotros estamos así, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle que nos perdone. Y como decía nuestro hermano hace un rato, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto, hermano, es algo que siempre tenemos que tener presente. Vamos a leer otra escritura que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. ¿Lo tenemos? Bueno, Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nuevamente lo leemos, es un versículo muy cortito, pero es palabra de Jesús. Si alguno dice el Señor, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que negarnos. Para seguir a Jesús tenemos que negarnos al pecado en todas sus formas. Necesitamos negarnos a la tentación. Pero para eso nuestras propias fuerzas, como dijimos anteriormente, no podemos. Por eso yo les exhorto, hermano, a que sigamos orando, buscando la fortaleza del Señor. Les exhorto, hermano, a que sigamos congregándonos. Es importante la comunión los unos con los otros. Les animo a que cada día leamos la Biblia. Tratemos de leer la Biblia, meditar, no solamente leer, meditar en las Sagradas Escrituras, porque Dios tiene muchas cosas preciosas para decirnos cada día. Hermano, transmitamos la fe. Pongamos en nuestro corazón esto de transmitir la fe. El tiempo se acorta. Estamos viviendo días tremendos, los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, dice la Escritura. Tenemos que aprovechar el tiempo en transmitir la fe. Tenemos la semilla, tenemos la palabra de Dios. Es pecado, mejor dicho, no sembrar la palabra de Dios. Tenemos la semilla, no seamos negligentes, sino seamos diligentes en las cosas del Señor. Seamos diligentes cada día en transmitir el Evangelio, porque ese es el mandato del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tenemos que ser verdaderamente discípulos, no solamente creyentes, porque creyentes hay muchos, pero un discípulo tiene que estar comprometido. Un discípulo se tiene que negar a sí mismo. Un discípulo tiene que poner en práctica realmente lo que la palabra le dice. No nos conformemos, hermanos, no seamos egoístas.
No seamos egoístas de ninguna manera. Gloria al Señor. Hoy Dios está sorprendiendo a muchas personas en este mundo y está usando a muchos hermanos que se han dispuesto en su corazón de predicar el Evangelio. Muchos hermanos tienen, digamos, presente acerca de esto, que es tan importante, porque los políticos no lo van a hacer. Nadie lo va a hacer, nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo digo las cosas una y otra vez, porque quiero que la arraiguemos en nuestro corazón. Y este mensaje es un mensaje que muchas veces lo predicamos, y es un mensaje que Dios nos tiene que verdaderamente hacer reflexionar. Dios quiere que crezcamos, hermano. Estas bancas tienen que estar llenas. Pero el Señor hace su parte, nosotros la nuestra. Y tenemos que invitar a las personas al templo. Tenemos que repartir volantes. Y tenemos que cuidar a aquellos que vienen nuevos. Tenemos que cuidarlo. Cuando viene alguien, tratemos, hermanos, siempre de acercarnos. Por más que nos cueste, tratemos de acercarnos. Tratemos de ser hospitalarios. Porque la gente, si no, va a venir y se va a ir así como vino, no va a volver. Así que, hermanos, no se ofendan, por favor. Esta palabra Dios la puso en mi corazón. Yo pensaba predicar otra cosa, sinceramente. Pero Dios puso esto en mi corazón y yo fui fiel a lo que el Señor me dijo. Tal vez no sea una predicación extensa la mía, pero es una predicación que tiene el contenido que el Señor ha querido que lo tenga. Amén. Sometámonos pues al Señor, sometámonos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. La vida de las personas vale. Alguien dijo que la vida de una persona vale más que todo el oro del mundo. Y es así. La vida de las personas vale. Valoremos, hermano, la vida de las personas. Siempre va a haber oposición, porque el enemigo no quiere que nosotros prediquemos. No quiere que la gente siga a Jesús. Jesús quiere restaurar las vidas y salvar la vida, pero el enemigo no quiere. Y por eso nos va a llenar de problemas y de dificultades. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. La otra parte la hace el Señor. Nosotros no podemos hacer que una persona se convierta, pero Dios sí, porque es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Nosotros somos solamente siervos inútiles. Nuestra función es de predicar. De ahí en más, el que crea, dice la Biblia, será salvo. El que no crea, será condenado. Pero es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, estar permanentemente haciendo la voluntad del Señor. Sigamos a Jesús, sigamos al Señor, sigamos siempre pensando que verdaderamente Dios está mirando con amor a las personas. Y nosotros la tenemos que mirar con esos ojos de amor, porque muchas veces se critica a las personas por esto, por aquello, por el otro, pero no se ve el trasfondo. Yo no estoy justificando el pecado de las personas, pero hay que mirarlo con los ojos de amor. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Hacia afuera hay muchas ovejas que no tienen pastor. Tenemos que traerla al redil, porque el Señor quiere que estén en el redil, quiere que estén en su pueblo, quiere que sean parte de su familia, quiere que sean hijos de Dios, porque aquel que es creación de Dios y está el Hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dije que, teníamos que repartir volantes, tenemos que invitar a las personas a venir al culto, tengámoslo como una costumbre. De allí en más, la persona viene, y si no, ya sabrá, habrá un juicio, nadie podrá decir aquel momento que yo no tuve oportunidad, nadie me dijo nada, habrá un juicio. La Biblia dice que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que va a haber un juicio y las personas no van a poder decir: pero yo no sabía nada. Sí, porque el Señor le va a mostrar en ese momento, cuando Él le había dado oportunidad a través de sus hijos, que le estuvieron predicando. Gloria al Señor. Yo quiero concluir, hermano, este breve mensaje, pero les exhorto, hermano, a que nos arrepintamos. Si hemos bajado un cambio, hermano, tratemos de enseguida reconciliarnos con Dios, ponernos en alineación a sus planes, tratemos de buscar al Señor
y más allá de las pruebas, el Señor está con nosotros. Sinceramente, bueno, yo en esta hora doy muchas gracias a Dios por esta palabra que ha puesto en mi corazón. Realmente me ha costado, o sea, ¿cómo le puedo decir? En estos días me ha costado estar concentrado en lo que iba a decir, pero Dios me insistió con esto y yo traté de ser fiel a lo que el Señor me ha dicho. No seamos indiferentes, no nos guardemos la salvación. Por último, quiero leer Mateo 9, 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros pocos. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que serle fiel. Un día le dijimos: Señor, te entrego mi vida. Pero a veces en la práctica no le entregamos nuestra vida, porque el entregar la vida al Señor tiene que ser todos los días. Entregar nuestro tiempo, entregar dinero, cuando hace falta entregar dinero. Y tenemos talentos, todos tenemos talentos y dones. Tenemos que entregarle esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado a su servicio. Seamos fieles al Señor. Yo voy a orar y voy a agradecer a Dios por esta palabra, y después nuestro pastor Cristian va a estar orando por cada uno de nosotros. Si realmente nosotros consideramos que hemos bajado un cambio y queremos que realmente Dios nos ayude y nos restaure y haga algo nuevo en nuestra vida, bueno, yo le voy a pedir nuevamente a Cristian, después de la oración que yo haga, que él esté orando por cada uno de ustedes. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te agradezco, Señor, porque realmente tú eres bueno y tú realmente nos amas. Gracias porque un día nos llamaste, como llamaste a Mateo y perdonaste sus pecados y restauraste su vida. Gracias porque te acercaste a nuestras vidas. Es tu voluntad, Señor, que realmente la gente siga siendo salva, porque tú, Señor, quieres que la gente viva eternamente contigo. Quieres restaurar sus vidas. Quiere que más allá, Señor, de los problemas que la gente tiene, tú quieres ayudar. Señor, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies, nos santifiques, que nos utilices. Somos siervos inútiles, pero queremos agradarte. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a cumplir la función, Señor, que debemos cumplir. Ayúdanos, Señor, a comprometernos más y más, Señor. Que no seamos negligentes, sino que seamos diligentes, Señor, porque el tiempo se acorta. Padre, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy gracias y te digo amén, amén y amén. Gracias, Señor. Pastor. Proviene de Dios.